Vamos nosotros a ir revisando esta temática referente al proyecto Garciano y vamos a ir iniciando nuestro análisis revisando un poco la biografía de Gabriel García Moreno. Por lo tanto, les pido su colaboración para ir tomando nota de los elementos más importantes que ustedes pueden sacar de aquí. No se olvide, proyecto Garciano en el Ecuador. Hablamos principalmente de Gabriel García Moreno en este contexto ecuatoriano de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como proyectos nacionales. Eso es lo que nosotros estamos revisando en cuanto al contexto. Vamos a revisar la biografía de Gabriel García Moreno y vamos a ir puntualizando estas consideraciones. Por favor, tomen en cuenta esto. Vamos entonces a tomar en cuenta los elementos que ustedes pudieron ver en el video. Partamos inicialmente de la biografía de García Moreno para entender este proceso. Vamos también un poco a ir revisando la perspectiva que se refiere a los proyectos nacionales y recordando esta consideración de lo que es el contexto. García Moreno, ¿de qué año a qué año vive? De 1821 hasta 1875. Ya, nació en 1821 y es asesinado en 1875. Su gobierno, el gobierno fue de 1860 hasta 1875. ¿Cuál fue el proyecto nacional que impulsó Gabriel García Moreno? Partamos de una idea. Proyecto nacional. ¿Qué era un proyecto nacional? ¿Cuáles eran las características de un proyecto nacional que se veía en todos los procesos a nivel de América Latina? Activo y ambicioso podría ser. Sí fue ambicioso en un cierto sentido, pero recordemos un poco del tema anterior. Veíamos nosotros los proyectos nacionales y nos planteábamos que los proyectos nacionales conservaban algunas ideas o algunas nociones a nivel de América Latina, todos estos proyectos nacionales. ¿Cuál era la idea principal del proyecto nacional? Tenían políticas comunes. ¿Cuáles eran estas políticas comunes que identificaban a todos los proyectos nacionales a nivel latinoamericano? ¿Alguien se acuerda de alguno? Voy a plantear uno para que se acuerden. Conservación de la soberanía nacional. Este era uno de las ideas de los proyectos nacionales a nivel latinoamericano, proyecto nacional en general en América Latina. Me refiero a todos los proyectos nacionales. Recuerden ustedes el tema anterior, ¿cuál fue? Fue revoluciones liberales y proyectos nacionales. Nos planteábamos que a nivel latinoamericano todos los proyectos nacionales tenían ideas comunes. Y vamos a identificar esas ideas comunes en el gobierno de Gabriel García Moreno. Una, la conservación nacional. Otra fue la organización. Sí, dígalo. Ampliación de la burocracia. Ya, la ampliación de la burocracia. Expedición de normas y leyes y control de rentas e impulso de la educación. Impulso de la educación. Muy bien, en general tenemos algunas de las ideas principales en todos los proyectos nacionales a nivel latinoamericano. Y si ustedes se dan cuenta en lo que se pudo observar en el video, para Gabriel García Moreno estos elementos también fueron importantes. Primero, la soberanía nacional. ¿Cómo se sustenta un país fragmentado como el Ecuador? Siempre desde la conformación de la Gran Colombia
hasta la conformación en 1830 del Estado ecuatoriano, veíamos que el Ecuador tenía esta fragmentación, Guayaquil-Quito. Guayaquil quería separarse de todo este proceso y la llegada de Gabriel García Moreno le pone un punto importante a tomar en consideración, que debemos nosotros tomar en cuenta. Tras entonces la independencia y la fundación de la República del Ecuador, el país estuvo marcado por una crisis económica, desgobierno y catástrofes internas. Entonces, debemos tomar este contexto. Tras la independencia y la fundación, 1830, de la República del Ecuador, estuvo marcado el Ecuador por un contexto bastante complicado. Este contexto fue un contexto de crisis económica, un contexto de desgobiernos, gobiernos que no más en su visión y en su consideración daban énfasis a los intereses particulares, un gobierno con problemas ruralistas, de catástrofes internas. En general, los países latinoamericanos se vieron en estos contextos y el Ecuador trató de impulsar un gobierno desde Gabriel García Moreno hacia la unificación del país, que es uno de los principales problemas que ha tenido a lo largo del país. Predominaban entonces las economías y los poderes locales. Los poderes locales y las economías principalmente rurales. En este contexto se encuentra Gabriel García Moreno y su proyecto nacional va encaminado a estos objetivos que también se pueden observar a nivel latinoamericano. Primero, conservar la soberanía nacional. Gabriel García Moreno impulsa la unificación del país, que es uno de los elementos importantes. Genera leyes y normas, como vemos en el video, impulsa todo el sistema burocrático de nuestro país. Vamos a ver las características de este gobierno. Fue ambicioso, evidentemente, pero ¿cuáles fueron estas características que pudieron ustedes observar en el video? Impulsó la producción. Impulsó la producción, muy bien. Impulsó la producción. ¿Qué más? Es que hubo un acuerdo con la iglesia para que ellos también tengan poder. Ya, relación, bueno, esto es altamente criticado del gobierno de García Moreno, pero de todos modos, relación iglesia-estado. ¿Qué le permitió la relación iglesia-estado? Impulsar la educación, que es uno de los factores sumamente relevantes dentro de los proyectos nacionales a nivel de América Latina. Y no es la excepción el caso del Ecuador. ¿Qué otra consideración podemos poner como características del gobierno de García Moreno? Incrementó la recaudación de tributos. Ya. ¿Por qué creen ustedes que hace esto? ¿Por qué incrementa la recaudación de tributos? O los impuestos, por ponerlo de otra manera. ¿Por qué será? Para la educación. Una para la educación, sí, muy bien. Para la construcción de las carreteras. Construcción de carreteras. Hay un elemento particular que ustedes no deben olvidarse de este proceso del gobierno, la modernización. Este es un factor que ustedes van a encontrar dentro de todo proceso, si ustedes se dan cuenta, en lo que llamamos
propiamente proyectos nacionales. La modernización va a ser el factor fundamental y para modernizar necesitamos inversión. Esa inversión la va a tomar a partir de los tributos de un lado. Nosotros reconocemos, por ejemplo, que quien impulsó el ferrocarril fue Eloy Alfaro. Y lo vemos como el ícono del ferrocarril, pero vemos que no fue el primero que tuvo esta idea. Ya Gabriel García Moreno quería impulsar las carreteras, la construcción del ferrocarril y formó las primeras líneas férreas en nuestro país. Otra consideración de las características. Vamos a poner aquí este plan vial entre sierra y costa, que es uno de los elementos para poder unificar. La forma en la cual estos gobiernos impulsaron el cambio es a través de la vía entre la sierra y la costa. Bien, otro elemento que no deben olvidarse, fomentó principalmente el comercio y un comercio interno. Le dio bastante énfasis al comercio interno. En la concepción garciana sobre el orden y la transformación cultural, la Iglesia Católica, como ustedes pueden ver, ocupa un lugar predominante. Se le llama también al Estado un Estado teocrático. ¿Por qué razón? Porque se centra en la religión. En contra de lo que podría creerse, no consistió en una armonía y no había realmente una armonía entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia no estuvo solamente protegida por García Moreno, sino también dominada y sujetada. No es que la Iglesia tenía todas las posibilidades que se podría considerar. El gobierno, con el fin de cimentar el Estado y un Estado católico, era lo que quería Gabriel García Moreno. El gobierno de García Moreno buscó fortalecer el mercado interno, así como transformar la organización del Estado y la política. Algunas de las políticas emprendidas para ello fue el fortalecimiento del sistema de Hacienda. Fortalecimiento del sistema de Hacienda, que es un elemento importante. En la concepción garciana sobre el orden y la transformación, entonces vemos que los factores estuvieron ligados a la educación, que se le dio énfasis en la educación cristiana, católica en este caso. Se les encomendó sobre todo a los jesuitas el guiar la educación. El proyecto garciano en síntesis busca establecer una civilización cristiana. Bajo la consigna de alcanzar el progreso, se fue construyendo un Estado ecuatoriano que a la vez forjaba una identidad particular y trataba realmente de generar una nación conjunta. Vemos algunos de los elementos importantes de las características del gobierno de García Moreno. Y fue un gobierno, en cuanto a esta perspectiva de los proyectos nacionales, bastante ambicioso, porque quería cambiar bastantes elementos y bastantes cosas para tener un impulso económico sustentable. Seguía siendo la hacienda, aún así, uno de los elementos importantes, pero el comercio también va a tener un énfasis importante en el gobierno de García Moreno. Aún así, tuvo varios detractores. ¿Por qué tuvo oposición García Moreno, creen ustedes? ¿Qué nos decía el video y qué creen ustedes? ¿Cuál fue o cuáles fueron los principales detractores de García Moreno? Que el Poder Ejecutivo controlaba todos los poderes del país. Una, que el Poder Ejecutivo controlaba todos los poderes, y no solo controlaba todos los poderes, sino que era una alianza con la Iglesia, más que alianza, era un control de la Iglesia. Entonces, generó detractores no solo a ese nivel que nosotros podíamos pensar del pueblo, sino también dentro de la Iglesia, dentro de las consideraciones de la Iglesia. Bien, ¿qué más? Hay un hecho, dígame. Que para ser ciudadano se necesitaba ser católico. Ya había una obligación. Muy bien, ¿qué más? Restringió las garantías ciudadanas. Restringe las garantías ciudadanas en favor de solo un grupo. Entonces se ve viendo o se ve fuera de estas perspectivas. ¿Qué grupo creen ustedes que está fuera de estos derechos
que plantea el gobierno de García Moreno? ¿Quiénes están fuera de los derechos? Los que no eran ciudadanos. Sí, pero hay un grupo específico, quienes trabajan en la hacienda. Si fortalece el sistema de hacienda, hay un grupo específico que va a ser desligado de todo tipo de derecho. Y aquí les planteo el suceso de Fernando Daquilema. ¿Qué pasó con Fernando Daquilema? Recordando un poco ciudadanía también del año pasado. ¿Quién fue Fernando Daquilema? A ver, si Era recordamos. un líder indígena que luchaba por los derechos. Líder indígena que luchó por los derechos de su comunidad en la provincia de Chimborazo, principalmente generó un levantamiento, una sublevación en la provincia de Chimborazo para 1871. Sublevación indígena de 1871. Es decir, gobierno de García Moreno. Previa al asesinato, vemos 1871 y García Moreno muere en 1875. Por lo tanto, la sublevación indígena es uno de los elementos importantes a tomar en consideración. Este líder indígena fue asesinado, Fernando Daquilema. No se olvide de esto, porque el video también decía, existieron un sinnúmero de asesinatos en el gobierno de García Moreno, gente que fue sentenciada por irse en contra de las normas de la época. Y Fernando Daquilema es uno de estos casos. Gabriel García Moreno muere en 1875. ¿En qué contexto? ¿Qué le pasó a García Moreno? Iba saliendo del Palacio del Poder, si no mal recuerdo, y hubo un grupo que fue su contra y lo mataron en las escaleras. Sí, muy bien. Si ustedes van al Palacio de Gobierno, ustedes vieron en el video, hay una placa conmemorativa. Si aquí cayó muerto el presidente Gabriel García Moreno, en reconocimiento al impulso de la modernización que generó el gobierno de García Moreno. Entonces, no se olviden, tuvo detractores y bastantes detractores, sobre todo por la sublevación indígena en Chimborazo y la fuerza con la que se llevó a cabo la ejecución de este indígena y de varios personajes, pero aún así la modernización es indudable en el gobierno. Se truncó la modernización que se pretendía hasta la llegada de Eloy Alfaro. Entonces vamos con el proyecto radical de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 1895, Revolución Liberal. Ven ustedes un elemento particular que se pone aquí. Veíamos nosotros en clases anteriores revoluciones liberales y proyectos nacionales. Se da el énfasis para 1895 al liberalismo. ¿Cuáles serán los factores y cuáles serán los elementos si hablamos de liberalismo? ¿Cuál será el factor importante que le va a dar énfasis Eloy Alfaro? Recuerden el concepto liberalismo. Y de ahí puede partir su noción. Un gobierno laico. Sí, eso le reconocemos mucho a Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, un gobierno laico, a consideración de lo contrario al gobierno teocrático de García Moreno. Muy bien, ¿qué más podemos nosotros considerar? Si es liberal, ¿en qué se basará? En que el gobierno no se interpone mucho en el individuo. Lo contrario. También la separación de iglesia y Estado. Bueno, se da la separación de la iglesia con el Estado, muy bien.
Pero vemos aquí lo contrario de lo que se decía. Libertad del individuo. Por lo tanto, el individuo es libre de tomar decisiones. Recuerden que posterior a la consagración de la Revolución Liberal se genera una nueva constitución y esta nueva constitución va a generar más derechos para el individuo. La libertad del individuo es la base fundamental de este llamado liberalismo que nosotros tenemos. Si es una revolución liberal, se va a basar en la libertad del individuo. El Estado no puede tomar decisiones, supuestamente. Vemos que de fondo hay algunos elementos que podemos nosotros consagrar como elementos importantes, pero que podrían tal vez no haberse planteado del todo en nuestro país. El triunfo de la revolución liberal, encabezada por Eloy Alfaro, fue apoyada por otros grupos. Los grupos que apoyaron la revolución liberal fueron principalmente los campesinos de la costa, los montubios, campesinos del litoral, comerciantes. Recuerden ustedes en qué se basó la economía de la época fundamentalmente de García Moreno, en asentar la hacienda. Entonces los comerciantes siempre se ven desligados de estos procesos. Los comerciantes profesionales urbanos e intelectuales de clase media. Ellos fueron los que apoyaron principalmente al impulso de esta revolución liberal que generó el gobierno de Eloy Alfaro. ¿Cuáles fueron las iniciativas de este gobierno? Creo el registro civil. Ya, bueno, uno de los elementos que permite la participación. ¿Por qué se crea principalmente el registro civil? Y aquí vamos a plantear esta consideración de Eloy Alfaro, algo muy importante: libertad de culto y sobre todo el matrimonio civil es lo que crea Eloy Alfaro. Y este matrimonio civil lo que impulsa es la consideración de desligar todos los procesos de Eloy Alfaro, de Gabriel García Moreno. Aún así, Gabriel García Moreno impulsó uno de los elementos importantes a tomar en consideración, que es la Escuela Politécnica Nacional. Bien, nos vamos a ir quedando ahí un poco con esta perspectiva. Vamos a realizar el día miércoles, que tenemos historia nuevamente, un trabajo comparativo entre estos dos. Vamos a ver ya la siguiente clase, a finalizar lo que es sobre Eloy Alfaro, a revisar la Revolución Mexicana. Entonces, ya para entrar a la Revolución Mexicana vamos a realizar un trabajo, bueno, vamos a realizar dos trabajos en realidad. Por ahora, lo importante es que ustedes tengan en cuenta estos elementos, porque vamos a hacer un cuadro comparativo en clase sobre los dos gobiernos. Y finalmente vamos a revisar la Revolución Mexicana. Sobre la Revolución Mexicana estaremos haciendo un trabajo y sobre esto un cuadro comparativo de los elementos símiles, es decir, entre lo que es parecido y lo que es contrario entre los dos gobiernos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? ¿Algo que necesitan que regrese, que no copiaron tal vez? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Con eso cerramos. Tomo lista y nos vamos.